noches a todos ustedes. El lunes pasado, cuando dimos inicio a esta edición especial nocturna de Almorzando en el 13, nos acompañaron en esta mesa dos integrantes de la nueva generación de políticos, Andrés Alamán y Eduardo Frei Ruiz Tagle. Hoy, junto a Gloria Stanley, tendremos la visión sobre el acontecer político de dos experimentados hombres públicos, Francisco Bulnes y Sergio Molina. Los temas a tratar son variados y de gran trascendencia para la vida nacional, porque a mediados de la semana pasada, contra viento y marea, hubo humo blanco en las difíciles negociaciones que mantenían el gobierno militar y los partidos políticos en la crucial materia de reformas a la Constitución. A pesar de los diferentes matices de agrado que causó entre los partidos políticos el paquete de reformas, se puede afirmar con absoluta certeza que todos ganaron y que el gran beneficiado es el país. Por lo pronto, se trata de la primera vez en 15 años en que el gobierno y la oposición llegan a acuerdos en materias que definen la vida política nacional. Para lograrlo fue necesaria la moderación, tanto de los sectores que no querían que se modificara una coma de la Carta Fundamental, como de aquellos que pretendían una transformación total de la Constitución del 80. El acuerdo trajo también una esperada calma a la vida política nacional y allanó el camino para que los partidos políticos ahora puedan llegar a otros acuerdos, por ejemplo en el campo económico y social, y destinen sus esfuerzos a resolver las materias pendientes en cuanto a candidatos y a los programas que competirán en las próximas elecciones de diciembre. Gloria. Cecilia, buenas noches. Lo único que no podría decirse esta noche de nuestros invitados es que son unos iniciados en política. Aunque tienen distintas actividades, don Francisco es abogado, don Sergio economista, los une algo en común, tienen una profunda vocación de servicio público. Don Francisco Bulnes, el periodista Eugenio Lira Masi lo definió en su libro como el mejor senador que había conocido. Sus detractores le pusieron el Marqués y a él le gustó, por eso que el apodo lo acompaña hasta hoy. Es toda una institución en la vida parlamentaria chilena. Durante 30 años, 2 veces como diputado, 3 como senador, vivió desde el Congreso parte de la historia reciente de este país. Nieto del presidente Sanfuentes, bisnieto del presidente Bulnes y tataranieto del presidente Francisco Antonio Pinto. Es una de las figuras más importantes de la derecha chilena. Fue consejero de Estado y embajador de Perú en este periodo. Es miembro de la Comisión Política de Renovación Nacional y con 3 bypass en el corazón se entusiasma igual que antes por la vida política. Ha sido uno de los más activos promotores de la reforma de la Constitución. Tiene 71 años, está casado con Elisa Ripamonti, 6 hijos, 23 nietos. Sergio Molina fue un joven precoz. A los 20 años ingresó al Ministerio de Hacienda, cuando el ministro era don Jorge Alessandri. A los 25 lo habían nombrado director del presupuesto y a los 35 ministro y presidente del Banco Central. Tiene un récord, haber trabajado con 3 presidentes de la República y con 18 ministros. A estos cargos hay que agregar el de decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, vicepresidente de la Corfo, funcionario de CEPAL. Profundamente católico, en 1985 fue uno de los 3 nombres propuestos por Monseñor Fresno para lograr un acuerdo nacional entre el gobierno y la oposición. Militante desde 1972 de la democracia cristiana, fue el coordinador del Comité Pro Elecciones Libres y su nombre rondó durante el proceso de selección del candidato presidencial de esa colectividad. Es un hombre que pesa dentro de su partido y también fuera de él. Está casado con Polín Barros, tiene 60 años, tiene 3 hijas y 4 nietos. Vamos a empezar entonces dándoles una bienvenida a ambos a este Almorzando, edición especial nocturna. Y ya que Gloria ha reseñado también cuál ha sido la trayectoria política de ustedes dos, yo quiero iniciar preguntándole algo a usted, don Pancho. Con toda su trayectoria política, con todo este conocimiento de la política y en la vida nacional que tiene usted, ¿cuál es el papel que quiere jugar en este momento de la vida política del país que se inicia a tener próximamente un gobierno ya elegido en forma popular? Bueno, yo no me siento llamado, a la edad que tengo, a jugar un gran papel en la política. Tengo mucho espíritu público. La verdad es que tengo mucho amor por mi país y que lo he sentido desde que era niño. Tal vez lo recibí en herencia de mis mayores, era el ambiente de mi hogar, y nunca dejaré de interesarme en la cosa pública.
pero ya estoy muy lejos de pensar en papeles protagónicos para mí. Yo aspiro a colaborar con los demás, y es lo que estoy haciendo. Aporto en Renovación Nacional mi experiencia, el hecho de que no tengo ya ambiciones personales, de que no tengo pasiones vivas en materia política, y pienso seguir aportándolo mientras la salud me acompañe. O sea, usted no quisiera ser senador, presidente del partido. No quiero ser senador, presidente del partido, quiero que los papeles protagónicos los hagan otros. ¿Por qué se alejó usted del gobierno militar? Bueno, yo nunca fui un opositor al gobierno militar, pero nunca fui tampoco un partidario incondicional. Yo creo tener cierto sentido de la equidad y de la justicia. Entonces me cuesta mucho estar definitivamente en contra de algo o ser incondicional de algo. Soy analítico. Yo comprendo, he comprendido siempre la necesidad del gobierno militar. Fue una necesidad imperiosa para el país. Considero que tuvo grandes realizaciones, pero tuve críticas respecto al gobierno militar porque a mi juicio la transición no se realizó en forma gradual, como yo creía que era conveniente hacerla. Yo pensaba en una transición gradual y que a la vez tomara menos tiempo. Y además, porque tuve críticas en materia de derechos humanos. Yo no creo que el gobierno, que el presidente Pinochet cometieran personalmente o instigaran personalmente atentados contra los derechos humanos. Pero los atentados se cometieron, los atropellos se cometieron, y a mi juicio no hubo de parte del gobierno la preocupación suficiente por esa materia. Por eso se alejó. Esto me hizo hacer lo que yo definía como un partidario crítico. Don Sergio, en su caso ha pasado algo bastante interesante, porque cuando se empezó a pensar en candidatos a la presidencia de la República para manejar la transición, su nombre apareció como el hombre del consenso, alguien en cual iban a estar de acuerdo moros y cristianos. Si esto ocurrió así, ¿por qué cree que su nombre no prendió como un posible candidato al interior de su partido? A lo mejor no estaba maduro el consenso, pero en todo caso yo creo que es importante que... Es difícil para la gente a veces entender lo que ocurre al interior de un partido político. Yo he sido una persona que he hecho una vida política, pero más bien en el campo del ejecutivo. En cambio, ¿no es cierto?, los que dedican su vida a la política hacen una vida partidaria muy intensa. Se crean lealtades personales, se produce, ¿no es cierto?, una relación muy directa entre quienes son postulantes a dirigir los partidos, a diputados, a senadores, que son distintas a las que ocupan cargos ejecutivos. Entonces, yo creo que ciertamente eso influye mucho en la decisión. Y yo creo que había un cierto acuerdo dentro del Partido Demócrata Cristiano de que yo era una persona de consenso. Pero, sin embargo, al votarse, ¿no es cierto?, se votó por la mayoría por una persona que ha dedicado una vida entera al Partido Demócrata Cristiano, como es Patricio Aylwin. Y en esta etapa, entonces, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Porque se ha señalado como el posible ministro de Economía, si llega a ser presidente de la República, don Patricio Aylwin. No, yo diría que no hay distribución de cargos de ninguna naturaleza. En particular porque primero tiene que resolverse el problema político dentro de la concertación. Pero yo lo que he hecho y lo que pienso hacer es ofrecer mis servicios. Yo soy, como decían en la presentación inicial, básicamente un servidor público. Y esa es mi afición y ese es mi gusto. Y buena parte de mi vida ha estado destinado a eso. ¿Usted descarta absolutamente la posibilidad de ese ministerio? ¿De economía? Sí. Sí, prácticamente lo descarto, sí. Bueno, a mí me quedó rondando algo de don Pancho. Esto de no ser candidato a senador. Usted dice que ya no tiene los años. Sin embargo, hay otros que están en este momento candidateándose a presidente con sus años. Pero al margen de eso, hay una manera de ser en este momento miembro del Parlamento próximo y es como senador designado. ¿A usted no le gustaría ser un senador designado y estar en ese Congreso? Yo no soy partidario de la institución de los senadores designados, así que mal podría ser senador designado. Si fuera partidario y no tuviera que hacer una campaña electoral, si me designaran y no tuviera que hacer una campaña electoral y yo fuera partidario de la institución, que no lo soy, encontraría agradable estar nuevamente en el Senado.
Pero usted tiene que ser realista la ya. actividad legislativa es interesante. Es un hecho ya que van a existir los senadores designados, por lo menos en este periodo, así que Bueno, a lo mejor lo vamos a tener en el Congreso. No, yo no tengo ninguna, desde luego, ninguna de las calidades necesarias para ser senador designado. Para ser senador, Sergio puede ser senador designado. Hay que haber sido ministro de Estado, rector de la universidad, comandante en jefe de alguna de las Fuerzas Armadas o director y general de Carabineros. ¿Cuál es la otra calidad? O ministro de la Corte Suprema. Y yo no he tenido ninguno de los cargos, así que no hay el menor peligro de que me tienten con la designación de senador. Don Pancho, usted ha sido, lo decíamos en su currículum, un hombre de servicio público. Sí. Ha estado por 30 años en el Congreso, estuvo 30 años en el Congreso. Usted fue lo que se puede denominar un señor político, de esos vilipendiados señores de la política de que tanto se ha hablado en estos últimos 15 años, a los que se ha achacado muchas cosas, por ejemplo, inconsecuencia, oportunismo, etcétera. ¿Usted se siente un señor político así, con estas características? Mire, yo me siento un señor político, le voy a decir más, me siento un político profesional y aún no lo tengo. No soy político profesional en el sentido de que haya vivido a la política. Todos los que me conocen de cerca saben que yo siempre gasté más en política de lo que recibí como dieta parlamentaria o como remuneraciones de embajador, que son los cargos políticos remunerados que yo desempeñé. Pero me considero un profesional de la política porque no tomé la política como una actividad incidental como la toman otros, como una cosa a que se entra y a la cual se sale en cualquier momento, una especie de hobby, así como se juega golf y se deja de jugar golf. Yo tomé la política en serio desde mi juventud. Supe desde niño que la manera que yo tenía de servir a mi país para lo que yo era más dotado era para la política. Y me dediqué a la política seriamente. Y en mis tiempos dedicarse a la política significaba mucho sacrificio. Hay que ver lo que eran las campañas electorales en ese tiempo. Hay que ver lo que era recorrer las provincias por malos caminos en medio de la tierra con automóviles que se quedaban en pana a cada rato, sin teléfono, sin radio para comunicarse con la gente. Pero el balance, lo que usted conoce, sin televisión. Usted conoce de la vida política, ¿diría que son tan malos los políticos? Yo digo que, bueno, gente buena, mala, irregular, hay en todos los campos de las actividades humanas, en todos. Hay entre los sacerdotes, en el ejército, entre los periodistas y entre los políticos. Pero yo creo que que el político chileno ha sido predominantemente bien intencionado y honrado. Comparativamente con otros países, de una honradez espartana. Yo no sé de nadie que se haya vendido en una votación en la Cámara o en el Senado. Ni siquiera que haya existido el rumor de que se vendió. El político chileno puede haber cometido equivocaciones, puede haber sido demasiado apasionado, puede haber sido en un momento dado excesivamente partidista, pero ha sido honrado, ha sido bien intencionado y la generalidad de los políticos, estoy hablando de los distintos sectores políticos, ha procedido por auténtico espíritu público y no por interés personal. Pero vamos a volver a la vida política que usted conoce también más adelante, pero quisiera preguntarle a don Sergio Molina, Cecilia le mencionaba su precandidatura presidencial al interior del Partido Demócrata Cristiano. Y yo me atrevería a preguntarle, ¿qué pasó con usted? Porque todos los que fueron precandidatos tienen en este momento algún cargo, postulan algún cargo. Es el caso de Frei, Saldívar, Valdés, que en este momento postulan al Senado. El señor Elwin postula a la presidencia de la República y usted a nada, como ha dicho Cecilia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasó con usted? ¿Lo automarginaron o usted se marginó? No hay ninguna ni las dos, ninguna de las dos cosas. Ni me marginaron ni me automarginé. Estoy prestando un servicio donde creo que lo puedo prestar en este momento mejor. Dentro del Partido Demócrata Cristiano, mientras no se llegue a un acuerdo en la concertación, se han formado comisiones de trabajo para mirar el programa del próximo gobierno. Y yo participo activamente en eso. Recientemente la propia concertación me ha encargado que me haga cargo de lo que es la cooperación internacional del eventual próximo gobierno de la concertación.
lo cual significa un trabajo bastante grande, porque hay que preparar todo lo que puede ser proyectos presentables en el exterior y negociables en el exterior para un próximo gobierno que se inicia en marzo del 90. Pero en este momento usted está en el proyecto, pero ¿qué va a pasar si hay un gobierno opositor? ¿Usted va a tener algún cargo o va a estar detrás de las bambalinas? ¿Va a ser un asesor presidencial? ¿Qué va a hacer? Si me preguntara qué me gustaría, asesor. No, fui ministro, tuve una serie de cargos que ustedes leyeron ahí en el currículum, ¿no es cierto? Eso es lo que más me gustaría. No estoy seguro que es lo que va a pasar, porque en definitiva yo soy una persona que estoy más inclinada a servir donde sea mejor mi servicio. Hay muchos que no pierden las esperanzas de que usted sea un posible candidato presidencial. Y recientemente, con la defunción de la candidatura de Hernán Vigi, su nombre ha vuelto a surgir, los periodistas lo hemos vuelto a escuchar, mencionado como una posible figura de consenso. ¿A usted le gustaría ser esa figura de consenso, digamos, del centro político de Chile? Yo creo que las cosas están bastante claras, me parece a mí, la concertación, yo supongo que dentro de poco resolverá el problema de su candidato. Yo creo que va a ser Patricio Aylwin y por lo tanto a él voy a apoyar. Así es que... ¿Usted votaría por don Sergio Molina? A Sergio Molina, si hubiera un consenso, lo encontraría indicado para candidato a consenso. Por lo demás, yo creo una cosa. Yo a Sergio Molina no puedo mirarlo como un demócrata cristiano típico. Lo considero un cuento demócrata cristiano muy atípico. Y me parece a mí que en el momento en que se daba su nombre, Sergio Molina tenía más ambiente fuera de la democracia cristiana que dentro de la democracia cristiana. Bueno, hemos podido conocer en esta primera parte de nuestro programa, en estos primeros minutos, quiénes son los dos hombres de gran servicio público que tenemos sentados en esta mesa de Almorzando en el 13. Queremos ahora llevarlos a los temas de actualidad política que han estado en esta semana y empezar con uno de gran trascendencia, las reformas a la Constitución. Don Pancho, usted siempre fue partidario de introducir reformas a la Carta Fundamental. Yo quisiera preguntarle si este paquete de reformas que se va a plebiscitar, ¿a usted lo deja conforme o solo medianamente conforme y por lo tanto con ganas de volver a introducir después otras reformas a la Carta Fundamental? Bueno, yo no creo que en materia constitucional nadie pueda declararse conforme al 100%, porque las constituciones tratan sobre muchas materias y muchas son de apreciación relativa. Pero yo puedo decir que este proyecto a mí me deja conforme. Que todas las modificaciones que este proyecto consulta son modificaciones que yo apruebo, algunas de mucha trascendencia, que yo habría introducido una modificación más. ¿Cuál es? La de los senadores designados, que ya manifesté que no soy partidario de su existencia. Pero reconozco que aún en esa materia, esta reforma constituye un avance notable, porque el número de senadores elegidos aumenta de 26 a 38, con lo cual la influencia de los senadores designados, que son 9, disminuye considerablemente. ¿Y usted cree que sería partidario de introducir otras reformas, por ejemplo, las que quedaron pactadas entre Renovación Nacional y la Concertación? Mire, las reformas que quedaron pendientes fueron la de los senadores designados, pactada entre esas dos fuerzas, la de la designación de los miembros del Tribunal Constitucional. Hay 2 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional que son designados por el Consejo de Seguridad Nacional. Y se proponía que estos miembros fueran designados por el Senado. Por el presidente. Por el presidente. Es decir, son dos... Son dos, uno para el Senado y otro para el presidente. Uno para el Senado y otro para el presidente. Esa es la situación. Aparte de eso, hay un acuerdo no muy afinado entre Concertación y Renovación para revisar el sistema electoral. La Concertación es abiertamente opuesta al sistema binominal que se ha establecido tanto para la elección de senadores por disposición constitucional como para la elección de diputados por disposición legal. Hay un acuerdo en principio de revisar esta materia.
pero no se ha llegado a precisar en qué forma se establecería la elección. Bueno, don Pancho, vamos a hacer una breve interrupción. El tema constitucional es interesante, sobre todo que hay dos personas aquí, que es usted, es don Sergio, que participaron en el acuerdo nacional. Estuvieron sentados en la mesa tratando las mismas reformas constitucionales. Esa vez el acuerdo no resultó, esta vez fue positivo. Vamos a ver por qué en aquella oportunidad no resultó, Sergio. Volvemos con ustedes. Hablábamos de la reforma constitucional y el acuerdo logrado en estos últimos días y de su precursor, el acuerdo nacional, donde dos de nuestros invitados estaban participando en ese acuerdo. Yo preguntaba por qué no resultó entonces y pensaba que eran 4 años ya desde entonces, que quizás se habría podido evitar muchos problemas si hubiera habido acuerdo entonces, don Sergio. Yo creo que vamos a estar nosotros dos de acuerdo en eso, que se habrían evitado muchos problemas, porque en realidad la concepción del acuerdo nacional, toda la gente que se integró en él, el espíritu de trabajo, las concesiones que hacía cada uno para poder llegar a conciliar puntos de vista que normalmente podían haber diferencias. Estaban ahí desde socialistas hasta la Unión Nacional en ese tiempo, no Renovación. Y cuando uno piensa hacia atrás, lo que eso significó es realmente el padre y madre de este acuerdo. ¿Y por qué no resultó entonces? Ahora, en ese tiempo hicimos muchos intentos por tener contacto con el gobierno y conversar con el gobierno sobre este acuerdo. Desgraciadamente se le puso la prueba desde el comienzo y no se vio la potencialidad que había desde el punto de vista del país en ese acuerdo, de lo que significaba para Chile en realidad. Y no tuvimos oportunidad ni acceso a conversar con el gobierno. Y pasamos varios meses en eso, lo cual empezó a ser muy frustrante desde el punto de vista de los participantes en el acuerdo. Y hasta que llegó el fin de año, ¿no es cierto?, el famoso 24 de diciembre de ese año, en donde el general Pinochet le dijo al cardenal que diera vuelta a la hoja, fue su expresión, y entonces ahí empezó a gestarse rápidamente cosas distintas, difícilmente se podía mantener el acuerdo. Yo cuando miro hacia atrás, veo que siempre dijimos, este acuerdo tarde o temprano va a dar sus resultados. Siempre dijimos eso. Y realmente hoy día están a la vista. ¿Qué significa entonces la misma historia que usted venía contando, en que fue tan difícil llegar a acuerdos? Sin embargo, en esta oportunidad, por primera vez en 15 años, se ha logrado un acuerdo entre el gobierno y los partidos políticos. Así es. Hay un pequeño detalle, ¿eh? Hubo un 5 de octubre entre medio. El plebiscito, sin ninguna duda, tuvo una influencia bastante grande en cambio de posiciones. ¿Y qué significado político atribuye usted? ¿Qué significado político atribuye usted al que se haya podido lograr este acuerdo ahora? Yo creo que eso es de la mayor trascendencia para este país. Yo creo que cuando se escriba la historia se va a considerar este como un punto fundamental en la transición a la democracia en Chile. Nosotros que hemos estado empeñados en una transición pacífica y en buscar acuerdos, esta culminación, este acuerdo de ahora, a mí me parece que tiene una gran trascendencia para la transición y para el próximo gobierno democrático, porque se va a encontrar con un tema medianamente resuelto, no enteramente resuelto, pero medianamente resuelto y razonablemente resuelto. Y eso va a evitar que en la campaña electoral, ¿no es cierto?, se tomen como bandera las reformas constitucionales, se va a evitar que posteriormente se abra debate desde la legitimidad de la Constitución, que es un punto en suspenso para algunos, hasta cualquier tema de la Constitución. Yo creo que esto es de la mayor trascendencia para el país. No, Pancho quería agregar algo también. No, bueno, sobre el tema me interesa muchísimo a mí. Yo, de luego, le iba a decir a usted, Gloria, que el acuerdo nacional no fracasó, no llegó a su meta, pero abrió un diálogo entre las distintas fuerzas democráticas que fue muy importante y que yo creo que va a seguir siendo importante para los destinos del país. Desde luego, yo creo que la actual reforma constitucional, la que se está tramitando, no existiría si no existiera este antepasado que fue el Acuerdo Nacional. Porque esta reforma constitucional parte de conversaciones organizadas entre la concertación de partidos por la democracia y Renovación Nacional. Esas conversaciones no se habrían siquiera iniciado
si no hubiera existido el llamado del cardenal Fresno a la pacificación de los espíritus, las reuniones que tuvimos para el Acuerdo Nacional y el haber logrado entonces el Acuerdo Nacional. Quiero decir otra cosa, que concuerdo con Sergio en que fue muy importante, digamos, influyó mucho en que el acuerdo no llegara a su meta, el que el gobierno se negó a considerarlo. Hubo partidarios del gobierno que antes de tener tiempo para leer el acuerdo, prácticamente el mismo día en que había sido entregado a la prensa, ya comenzaron a atacarlo diciendo que era una maniobra para votar al presidente de la República. Pero también hubo, de parte de algunos de los suscriptores del acuerdo, poca fidelidad a los principios del acuerdo. Yo le quiero refrescar la memoria a Sergio Molina. Él era uno de los coordinadores. Unión Nacional, que es el antecesor de Renovación Nacional, de la cual yo era dirigente también de Unión Nacional, consultó sobre la materia de los coordinadores y nos encontraron la razón, que el acuerdo no le permitía a los que lo habían suscrito seguir haciendo pactos con los comunistas en las elecciones universitarias y en las elecciones gremiales. Pero los pactos siguieron haciéndose. Y naturalmente esto despertaba la desconfianza más justificada del gobierno. Enseguida que hubo un alto dirigente, el presidente de la Democracia Cristiana entonces, que declaró que el acuerdo no era una presentación al gobierno, no se había hecho para negociarlo con el gobierno. Lo declaró a los pocos días, poco después de una semana suscrito. Yo tengo los recortes de prensa, siento no poder mostrarlo. Entonces, no fue solo falla del gobierno. ¿Por qué? Porque todavía los ánimos no estaban suficientemente preparados, pero lo importante es que la semilla fructificó y que esa semilla ha sido uno de los factores que han influido en que tengamos reforma constitucional. Bueno, hay uno de los puntos de la reforma que al público le ha llamado mucho la atención y sobre el cual sería interesante conocer el punto de vista de ustedes porque se ha prestado para interpretaciones, y es aquel que elimina el artículo 8º y reemplaza y lo redacta de una nueva manera y lo pone en otro capítulo de la Constitución. Yo quisiera preguntarles a ustedes dos si, de acuerdo al criterio de ustedes, con la nueva redacción que hay del artículo 8º, Clodomiro Almeida, por ejemplo, ¿quedarían levantadas las sanciones que sobre él pesan para poder optar a un cargo de representación popular? Mire, según opiniones muy autorizadas, esta es una reforma de las que rigen in actum. Y según eso es la opinión del profesor Sea, de José Luis Sea, un distinguido profesor de Derecho Constitucional. Yo personalmente no he estudiado la materia, no he profundizado en ella, pero la opinión de Sea, que a mí me merece mucha confianza, es que queda levantada la condena de Clodomiro Almeida, lo que no significa que Clodomiro Almeida o el partido de que él forma parte no pudiera ser condenado nuevamente. ¿Y qué significado tiene para el Partido Comunista? Mire, ¿podrá acceder a la legalidad? Yo creo que es interesante explicar, es bastante difícil explicar en qué consiste la sustitución del artículo 8º. Pero en general yo puedo decirle que el artículo 8º de la Constitución vigente es más redactado, es confuso, mezcla una serie de cosas, las cosas que se opongan al sistema democrático con las cosas que atenten contra la familia. Y el resumen es que da lugar a que el artículo 8º ampare limitaciones muy importantes del derecho de opinión, del derecho de información, de la libertad de enseñanza. Puede incluso el artículo 8º, en su texto actual, llegar a amparar una verdadera casa de brujas. Todo eso no se ha producido, pero el artículo 8º lo permite. Ha sido sustituido por una disposición que simplemente establece que tengo el texto, establece que la Constitución garantiza el pluralismo político, pero que son inconstitucionales los partidos, movimientos, otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional,
procuren el establecimiento de un sistema totalitario, como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Les recomiendo la redacción del acuerdo, casi igual a la es el mismo contenido de fondo del acuerdo nacional en esta materia. Don Pancho, yo quiero rescatar algo que usted dijo, que con el acuerdo se había abierto una posibilidad de diálogo y que ahora se ha hecho mucho más patente con este acuerdo sobre reforma constitucional. Y me gustaría que don Sergio Molina de alguna manera concretara un poco más lo que planteaba Cecilia hace un rato, que era si esto podía llevar a otros acuerdos, concretamente, por ejemplo, en el tema económico-social, concretamente en el tema de los derechos humanos. ¿Se abre una posibilidad, una puerta? ¿Hay posibilidades o se están conversando ya estas materias entre Renovación Nacional y la Democracia Cristiana, que fueron los gestores de este acuerdo? Bueno, me perdonas un breve comentario antes. En relación con lo que Pancho decía sobre el conflicto interno dentro de la gente del acuerdo. En realidad hubo conflictos internos y eso no se puede desconocer y opiniones divergentes. Pero yo fui encargado por los miembros del acuerdo de hacer gestión ante el gobierno. O sea, formalmente me encargaron. Sobre este segundo tema, de la posibilidad de que se amplíen los acuerdos a otros campos, yo creo que esa es una posibilidad que está abierta. Creo que el sistema democrático que funciona bien tiene que concebir entre gobierno y una oposición que sea positiva, ¿no es cierto? Sea una oposición que pueda contribuir a mejorar las cosas o acordar con el gobierno en aquellas cosas que son convenientes para el país en general. Y empezar desde antes que se constituya el gobierno es bueno. Pensar de que vamos a estar de acuerdo en todo, no. Eso es lo más probable que no sea así. Pero sería muy bueno hacer un ejercicio sobre aquellas cosas que son importantes. Por ejemplo, yo he conversado con muchos economistas y políticos de renovación, independientes también, de que podríamos ir a abordar el tema de la pobreza, por ejemplo. Pero, don Sergio, concretamente frente a ese tema, ¿cómo podría, por ejemplo, y aquí va a ser la pregunta también para don Pancho, y creo que es importante que los dos contesten, ¿cómo podría garantizarse a los chilenos que están preocupados porque ven situaciones delicadas en los países vecinos, concretamente el caso de Argentina, de Perú, y garantizarles que básicamente el esquema macroeconómico que ha dado buenos resultados, que ha permitido un desarrollo del país, se mantendrá? Y al mismo tiempo, ¿cómo garantizar a los chilenos de que esos beneficios del desarrollo alcanzado van a traducirse en beneficios también para cada chileno? O sea que la pregunta va para los dos. Bueno, cualquiera de los dos que empiece. Bueno, yo hay una pregunta que nadie me ha hecho. ¿Qué opinión general me merece la reforma intrínsecamente? La reforma tiene una gran trascendencia, porque como decía Sergio, es un entendimiento, una forma de entendimiento que en una democracia siempre es necesario, porque en la democracia tiene que haber gobierno y haber oposición, pero el gobierno y la oposición no pueden ser dos bandos en guerra. Hay ciertas cosas fundamentales sobre las cuales tienen que ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, la democracia no funciona y hace crisis como hizo crisis en Chile el año 73. Pero además, yo quiero dejar muy en claro que yo considero que la Constitución actual tiene grandes valores. Yo no soy un crítico de la Constitución. Creo que su conjunto es una Constitución democrática y es una Constitución que especialmente en la definición de los derechos y de los deberes ciudadanos supera considerablemente a la Constitución del 25. No, Pacho, pero usted ha dicho que pero tenía errores y tenía algunos excesos de autoritarismo que en ese tiempo se consideraron necesarios, pero que después se ha comprobado que no corresponden a la evolución y a las tendencias de la nacionalidad chilena, de la nación chilena. Entonces, eso es lo que se ha corregido con esta reforma constitucional, que es una revisión completa de la Constitución. Modifica 34 de los 120 artículos que contiene la Constitución. ¿Pero usted estaría de acuerdo en avanzar hacia otras materias, concretamente el caso de materias económicas? Muy pocas. En materias económicas yo no veo en qué se podría modificar la Constitución. La preservación del sistema económico que se está aplicando
En parte depende de las definiciones del derecho a propiedad, de la Constitución, pero depende fundamentalmente del gobierno que se elija. Y don Sergio tenía una respuesta pendiente. Y en esa materia las cosas no están claras. Yo no me refiero a que los acuerdos que vienen tengan que ver con la Constitución, sino que con problemas de posible legislación o aplicación de políticas específicas que puedan conciliar, que aseguren conciliar lo que estábamos hablando antes. Por ejemplo, creo que el país necesita seguir creciendo. Para eso necesita tener un conjunto de políticas que sean coherentes y que en el largo plazo todos los encargados de los aspectos económicos, privados y públicos tengan un horizonte de tiempo en el cual puedan tomar sus decisiones razonablemente, dentro de un marco de estabilidad. Pero eso requiere, y es absolutamente fundamental para el futuro de Chile y su estabilidad democrática, de que haya una mejor distribución del progreso en este país. Y eso es esencial. Entonces, en ese marco se pueden buscar acuerdos y promover las acciones que puedan conducir a obtener crecimiento y equidad. ¿Entre que es el quiénes gran hay que desafío. buscar esos acuerdos? Bueno, desde luego, ¿no es cierto?, hay un programa que saldrá, yo espero, muy pronto de los partidos de la concertación, sobre la cual se podrá entrar a discutir algunos aspectos específicos en los cuales pudiera haber acuerdo. Y si hay acuerdo, mejor. Entonces yo creo, bueno, yo soy un poco enfermo de llegar a los acuerdos, ¿no? Si hay acuerdo en cosas tan vitales como, por ejemplo, la superación de la pobreza y lo que se necesita hacer para eso, yo creo que hemos dado un paso muy importante. No sé, que nosotros hemos visto acuerdos importantes. La semana pasada tuvimos a dos personas jóvenes, don Andrés Alamán y don Eduardo Frei, y entre ellos se produjo un consenso bastante importante. Acuerdo en muchas cosas, en la forma de hacer gobierno, en la forma de hacer oposición. Y entonces por eso que uno le lleva a preguntarse si estos acuerdos logrados en estas últimas semanas van a seguir adelante cuando, por ejemplo, a lo mejor la oposición sea gobierno, los partidos tengan que defender sus votos en el Parlamento y donde ya primen más bien las órdenes de partido y no los acuerdos tan suprapartidos. Mire, yo en general, yendo al campo económico, como se ha dicho, que no soy especialista, pero en fin, tengo los conocimientos que tiene cualquier persona con sentido común. Pienso que este gobierno, en materia económica, ha realizado un prodigio, porque este país fue durante mucho tiempo de crecimiento muy bajo. No tenía mayores expectativas de desarrollo. Y además, el gobierno de la Unidad Popular nos sumió en un verdadero caos económico. Después hemos tenido 2 crisis mundiales. Y hoy en día tenemos una economía sana, absolutamente distinta a la que tienen nuestros vecinos. Si nosotros comparamos nuestra situación con la situación de Argentina, de Brasil, del Perú, países que intrínsecamente son más ricos, de la propia Venezuela, que es enormemente rica, la situación chilena es privilegiada. Ahora todos estamos de acuerdo en que reconstruida la macroeconomía del país o construida la macroeconomía del país como ya lo está, ahora ha llegado el momento de poner más énfasis en lo social y de tomar medidas directas que resuelvan algunos problemas sociales muy agudos que tenemos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que yo no veo claro es que la concertación esté definitivamente en la línea de mantener la economía social de mercado. No lo veo claro, porque desde luego he leído en los diarios y he cuidado de traer aquí la lista, las cosas que quieren estatizar los economistas Bodanovich, Vitar, Ominami, Edward, Marner, que son figuras prominentes de la concertación socialista. Quieren estatizar la energía, el acero, los insumos químicos, la forestación, la celulosa, la pesca industrial, las comunicaciones, las empresas de comercio mayorista, la banca de depósitos, las empresas financieras de ahorro y de inversión. ¿Eso es economía social de mercado? No. Enseguida quiero hacer referencia a una cosa. No es de la concertación. No, pero son elementos de la concertación, elementos con los cuales Patricio Aylwin parece comprometido a gobernar. Yo podría dar una explicación sobre eso, porque en realidad eso no es así. Sería interesante saber pero cuál es su punto de vista. quisiera completar mis antecedentes, son unas poquitas cosas que traigo. El 24 de mayo hubo un foro en que participaban, entre otros, Luis Mayra,
Renato Gamuri, de Renovación Nacional, dirigente, y Ricardo Ormazábal, que estuvo muy cerca de ser elegido presidente de la democracia cristiana. Lo ganó por último Aylwin, pero por una diferencia de votos escasa. Renato, este foro se realizaba en la sala Olaf Palme, ante un grupo muy numeroso de sindicalistas. Renato Gamuri dijo, lo que es cierto, que Aylwin se había declarado partidario de la economía social de mercado. Y Ricardo Ormazábal le contestó textualmente que no es efectivo que la democracia cristiana sea partidaria de la economía social de mercado. La definición entre economía social de mercado y socialismo comunitario está aún pendiente dentro de la democracia cristiana. En realidad, la democracia cristiana nunca ha revocado sus viejos conceptos de la vía no capitalista de desarrollo y del socialismo comunitario. De manera, yo no discuto que hay mucha gente... entrar a contestar todo esto, Sergio, porque... yo ya voy a terminar. Yo no discuto que hay mucha gente como Sergio Molina que quiere ubicar a la democracia cristiana en esa posición. Pero yo no veo claro que dentro del juego de mayorías y minorías que hay en la democracia cristiana y con los socios que se ha echado el cuerpo a la democracia cristiana, un gobierno, el gobierno de Patricio Aylwin, pudiera mantener la economía social de mercado. Bueno, Sergio, su palabra. Sí, porque son varias cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, ciertamente que no somos partidarios de la economía social de mercado que se aplicaba por este gobierno, porque no es una economía social de mercado, es una economía de libre mercado, en donde lo social se les olvidó bastante. En segundo lugar, no es que este gobierno haya tenido un gran crecimiento en el periodo de este gobierno. Es menos de la mitad del crecimiento del decenio pasado. Menos de la mitad. Entonces hay que calificar las cosas. Pueden haber explicaciones, hubo 2 crisis, etcétera, pero la realidad para el país es esa. En tercer lugar, ha habido una distribución del progreso de una manera muy, muy desigual. Extraordinariamente desigual. Es verdad que se ha modernizado una parte de la economía de este país. Es verdad. Es verdad que hay políticas macroeconómicas que han dado cierta estabilidad y en comparación con los países latinoamericanos, ciertamente mucho mejor que el resto. Pero junto a eso, ¿no es cierto?, hay otro mundo. Hay otro mundo. El mundo de los salarios mínimos, el mundo de las pensiones mínimas, el mundo, ¿no es cierto?, de una tasa de desempleo promedio en todos estos años del orden del 15% más. No ahora. Ahora no. Una situación, ¿no es cierto?, que realmente... cualquiera de los indicadores que uno pueda tomar desde el punto de vista social son malos indicadores, salvo 3 que el gobierno repite con mucha frecuencia, que es la disminución de la mortalidad infantil, la disminución de la desnutrición y el aumento de la esperanza de vida. Esos 3 indicadores tienen relación con las políticas que se aplican en salud hace más de 30 años y que en realidad han focalizado en grupos de extrema pobreza y que a mi juicio son políticas acertadas. Pero si uno se sale de ahí y si uno se va a los hospitales, se va a las posibilidades que la gente tiene de educarse, se va a la reducción de consumo de materia alimentaria, se va a la pérdida de los promedios en calorías que los chilenos han sufrido en este tiempo, uno tiene que llegar a la conclusión de que aquí hay 2 mundos. El mundo de que los que ven el progreso y disfrutan de él, y el mundo a los cuales no le llega nada del progreso. Entonces, esa situación no es economía social de mercado, es una economía de libre mercado. Don Pancho y don Sergio, vamos a ir a un ping-pong que con Cecilia venimos haciendo en los programas de Almorzando desde enero. Esta vez lo vamos a hacer en la noche. Vamos a las preguntas entonces. Don Sergio, si usted hubiera sido gobierno hoy, ¿habría pedido la extradición de Sergio Buschmann? Sí. Don Pancho, ¿reestructuraría la Corte Suprema? ¿Jubilaría a los actuales ministros? Hay una disposición constitucional que los pone a salvo de la jubilación obligatoria, pero yo creo que la jubilación obligatoria es conveniente, lo que no impide que haya algunas personas muy notables que se desempeñen bien más allá de esa edad. ¿Qué procesos de privatizaciones usted revisaría en el próximo gobierno? Solamente aquello donde hubiera habido claramente un fraude o una cosa contra el interés del país. ¿Hay alguna empresa específica que pudiera mencionar? No. Si hubiera sido ministro de este régimen, ¿hubiera renunciado a su cargo al saber de las denuncias a los atropellos de los derechos humanos? No, habría empleado toda mi influencia en que no se volvieran a cometer, en que se investigaran las cometidas.
Don Sergio, usted tiene un pecado grande. Bajo su firma se acordó la UEF, se creó la UEF. ¿Usted pondría de nuevo su firma para derogarla en este momento? No, para modificarla sí. ¿Le gustaría que el próximo presidente de Renovación Nacional fuera Andrés Alamán? Sí, yo tengo en el más alto concepto a Andrés Alamán. ¿Cuál es el líder de su partido el que usted más admira? Vivo. 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 Bueno, en este momento yo tengo cada vez más admiración a Patricio Aylwin. ¿Es partidario usted de disolver la CNI? Servicios de esa especie existen en todas partes del mundo. Es una materia que yo no conozco a fondo y que estudiaría si de mí dependiera. ¿Pero la actual CNI? Yo estudiaría la CNI y posiblemente la transformaría. Don Sergio, como usted dijo que quería ser asesor del presidente, vamos a conformar un ministerio. Lo que no quiso hacer don Pancho. En Interior, ¿a quién pondría? Yo tampoco voy a formar ministerio porque no es mi propósito, sino voy a ser ¿No ministro. asesorar entonces al futuro No, puedo presidente? asesorarlo primero cuando tengamos un candidato. Enseguida hablaremos con el candidato. Yo me parece a mí que yo no puedo designar personas. ¿Reabriría don Pancho el caso Letelier? El caso Letelier está entregado a los tribunales de justicia y no depende del gobierno abrir o no reabrir el proceso. ¿Cree usted que los movimientos extremistas como el Frente Manuel Rodríguez o el MIR van a desaparecer con la llegada de la democracia? No creo que vayan a desaparecer, pero creo que la democracia tiene que ser extremadamente dura contra todo aquel que atente contra la democracia. Una pregunta que seguramente usted es el más especializado para contestarla. ¿Cuánto cree que debiera ser el sueldo de un diputado y de un senador? El diputado y el senador tienen que tener un sueldo suficiente y tienen que tener gastos de representación, porque el buen desempeño del cargo exige mucho gasto. Ponga por el número. No le puedo precisar en este momento, es un problema que no me he planteado, tal vez porque yo no voy a ser senador de diputado. ¿Qué virtud ve usted en este momento en la derecha chilena? Veo la virtud de buscar el camino pacífico a la democracia y buscar acuerdos. ¿Y qué virtud ve usted en la democracia cristiana? La misma tendencia que está señalando Sergio en la centro derecha y muchos elementos de la democracia cristiana que quiere tomar una posición de centro. ¿Qué le gustaría a usted, Sergio, que fuera el próximo arzobispo de Santiago? Eso es más difícil que nombrar el ministerio. ¿Qué consejo daría a las viudas y viudos de Vigi? Que no les pase lo de doña Rosita la soltera. O sea, que lo olvide. ¿Qué? Que se atengan a la realidad. ¿Votaría favorablemente una ley de divorcio? No. ¿Considera que el socialismo del PPD es un socialismo renovado y democrático? Aparentemente sí, pero el PPD no ha actuado lo suficiente como para que yo pueda dar opiniones categóricas. ¿En cuánto dejaría usted el sueldo mínimo? Mínimo 28.000 pesos. ¿Quién es para usted el líder de la izquierda chilena en este momento? Me parece que Lagos. ¿Le gusta que la democracia cristiana haya cedido senaturías y distritos? Le creo absolutamente necesario para llegar a un acuerdo con la concertación. Ya que ha hablado de Ricardo Lagos, ¿le gustaría verlo en el Senado? Bueno, no le voy a decir que yo votara por él. Le está costando Tiene la perfecto derecho a llegar al Senado, tiene las condiciones necesarias. ¿Qué personas, por el bien de Chile, que no sean de su partido, cree que son figuras infaltables en el próximo Senado? En el próximo Senado. De no de su partido. Bueno, yo creo que hay varias ya que están en el camino. Una de ellas va a ser Ricardo Lagos, yo creo que va a ser senador, y es una persona que es importante que sea senador para que muestre lo que piense al país y cumpla la responsabilidad de colegislar. Él es uno de ellos. Bueno, no sé, habría dicho Jarpa si no es el candidato. Habría dicho Francisco Bones si quisiera presentarse. ¿Y otro que se pudiera presentar? ¿De quién? ¿De qué lado? ¿De cualquier lado? Siempre que no sea de su partido. Bueno, me parece que Ricardo, el otro Ricardo Núñez sería también un buen senador.
Es un hombre que ha demostrado bien dirigir su partido. ¿Cómo describiría en la historia el gobierno de Chile? Del presidente Pinochet. El gobierno del presidente Pinochet. Yo creo que es un gobierno que ha hecho grandes cosas para el país. En primer lugar, que nació de un pronunciamiento militar indispensable para que no cayéramos en una dictadura totalitaria, que ha manejado muy bien las relaciones exteriores, que ha manejado muy bien las finanzas del país y que, en definitiva, nos lleva con paso firme a la democracia plena. Como exministro de Hacienda, ¿cómo valoriza usted la gestión de Hernán Vigi? Creo que ha sido un ministro que en los años de la recuperación lo ha hecho bien. Me parece que su error, en mi opinión, ha estado en rebajar impuestos y en lugar de eso yo habría mejorado las condiciones sociales. ¿Le gusta la idea, don Pancho, del Congreso funcionando en Valparaíso? Soy absolutamente contrario. El poder legislativo no es uno solo, es compartido entre el Congreso y el Presidente de la República. Y el Presidente de la República y el Congreso tienen que estar cerca. Los ministros tienen que participar activamente en la actividad parlamentaria para que sus proyectos lleguen a puerto. Una pregunta para los dos. ¿Son partidarios de que el presidente Pinochet siga como comandante en jefe luego de 1990, algo que le ha reiterado en estos días que va a ser así? Sergio. Yo no soy partidario, creo que para las Fuerzas Armadas no es conveniente. Una persona que ha dirigido el país por 16 años en el cargo de responsabilidad política máxima, me parece que no es neutral que él sea comandante en jefe. ¿Y en el caso suyo? Mire, ese para mí es un problema bastante complejo. Yo creo que lo normal es que el comandante en jefe del ejército sea una persona que no ha actuado en política. Pero, en definitiva, la Constitución establece que el comandante en jefe del ejército será don Augusto, el general Pinochet. Y que es un problema que tendrá que resolver él. Yo no tengo los elementos de juicio necesarios. Bueno, hemos terminado este juego del ping-pong. Antes de despedirnos, yo quisiera hacerles una muy breve pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a los jóvenes, a aquellos que aún no conocen lo que es el mundo de la política, sobre el momento que está viviendo el país? ¿Qué consejos les darían? ¿Con qué ojos debieran mirarlo? Sergio. Primero, que tengan esperanza, que este país va a ser un país que va a progresar, seguir progresando y le va a dar a ellos posibilidades que no lo han tenido en este último tiempo. Y en segundo lugar, que se incorporen a participar donde quiera que se les presente la oportunidad, porque la democracia se hace participando. Bueno, Sergio contestó exactamente lo que habría contestado yo. Encuentro que es un momento en que hay muchas esperanzas abiertas y creo que es necesario que mucha gente se preocupe de la cosa pública, no episódicamente, sino en forma sistemática. Bueno, hemos concluido con un acuerdo entre nuestros invitados de esta noche sobre un tema que es de mucho interés, porque más del 50% del electorado, por supuesto, son los jóvenes. Con Gloria, queremos agradecerles que nos hayan acompañado en esta edición especial de Almorzando en el 13, y con ustedes volveremos a encontrarnos el próximo lunes. Muy buenas noches. Luego presentaremos ¿Quién manda a quién?